Hola nuevamente, y bienvenidos a este video. El día de hoy hablaremos del personaje más misterioso que ha creado Jinx, hasta la fecha. El antagonista principal de esta historia, el cual ha sido capaz de difundir terror, entre humanos, y yokais, con su sola presencia. Hablamos de nada más, y nada menos del humano que manipula tus recuerdos. Susumi Kusu. Susumi Kusu, es un humano proveniente del mundo exterior, de igual forma que nuestros protagonistas, y otros personajes pertenecientes a ese sitio. En sí, este personaje es muy conocido gracias a su gran misterio, y enigmas que siempre ha generado, sobre todo en su comienzo en el mundo exterior, ya que su vida en aquel mundo es muy desconocida, y una de las pocas cosas que sabemos de ella que solía hacer, era acechar a nuestros protagonistas para asesinarlos, sobre todo a Tsubakura, el cual le generaba una enorme satisfacción verlo morir y a la vez presenciar su agonía en el proceso. Entonces ella deliberadamente cometió varios intentos para eliminar a Tsubakura, en los cuales uno de estos estuvo a punto de que la vida de Yabusame corriera peligro, pero milagrosamente los esfuerzos de Susumi para acabar con sus vidas fueron en vano. Aún su motivo detrás de esto sigue siendo desconocido, además de tampoco conocer la razón de su enfermiza obsesión con Tsubakura, siendo un total misterio hasta ahora. Aunque lo más incomprendido del personaje es su personalidad y el complejo poder que tiene, los cuales siempre han generado dudas y especulaciones. Lo que es su personalidad sufre de varias alteraciones, la cual se dividen en tres partes que tienen rasgos muy diferentes entre sí, como sería su aspecto, sus pensamientos, la forma de comportarse, las capacidades que tienen, y hasta cada una tiene un nombre propio. Se desconoce cómo llegó a pasar esto, pero se comenta que su ser podría estar compuesto por múltiples almas. Aunque también podríamos considerar que Susumi podría tener el trastorno de personalidad múltiple, o de identidad disociativa, ya que este trastorno supone una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad de formas involuntarias. Pero esto es diferente de lo que sufre el personaje, debido a que cada una de las personalidades pueden interactuar entre sí, además de que estas alteraciones pueden almacenar conocimientos diferentes. Estas son: Shinehamal, apodado Ame, la personalidad de ojos azules de Susumi, actúa despreocupada, traviesa, y demasiado cursi. Esta es la que ha hecho mayor presencia en los juegos, comúnmente la podemos ver vestida de forma muy femenina, y disfruta poner nerviosa a la gente, además de que le encanta burlarse de ellos siempre con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, debajo de su apariencia aparentemente tierna y inofensiva, se muestra que es un individuo astuto y que está obsesionada por asesinar personas. Shinehamal se ha visto que está particularmente interesada con Tsubakura, con su objetivo principal de traerle el mayor sufrimiento posible, incluso yendo tan lejos como para poner en peligro a las personas que están cerca de Tsubakura. A pesar de su forma tan errática e inestable de comportarse, también está de acuerdo en ayudar a los demás, y cumplir los encargos que le solicitan, incluso cuando no están presentes. Arde, también conocida como Ardei, está presente cuando Susumi se muestra con los ojos rojos. Se le describe como más sensata y directa, ella no dudará en utilizar palabras más fuertes, además de que no le gusta andar con rodeos, con esto le permite completar rápidamente sus objetivos, a pesar de tener un carácter de un líder, comúnmente suele dejar que Shinehamal controle el cuerpo. Eso sí, Ardei actúa como un asesor para Shinehamal para recordarle que no debe tomar decisiones tontas o precipitadas. Algo curioso de estas dos alteraciones es que también tienen sus propios pensamientos sobre cómo encargarse de matar a Tsubakura, ya que Hame tiene un plan largo y complicado centrado en romper el espíritu de Tsubakura, mientras que Arde parece desear matar a Tsubakura y acabar de una vez con su existencia. Pero estas no son las únicas personalidades que tiene Susumi, ya que hay al menos otra dentro de este ser, conocida solo por el apodo de Benli. Benny ha hecho su única aparición hablando en el final bueno de Reactivate Majestical Imperial.
Se muestra que tiene ojos negros y una expresión en blanco, se sabe muy poco sobre ella, pero parece concentrada en su plan, el cual se desconoce cómo está estructurado. El alcance de las habilidades de Bendy se desconoce por el momento, pero Hinks ha declarado que tiene spellcards como las otras dos personalidades, y a menudo se demuestra que recopila información meticulosamente y elabora un gran plan, aunque sus objetivos siguen sin estar claros. Si bien en el cuerpo de Susumi puede estar habitado por múltiples alteraciones a la vez, sin embargo, solo uno de ellos es visible para la mayoría de las personas, y tiene el control principal de dicho cuerpo. Como mencioné anteriormente, pueden interactuar entre sí, pero estas conversaciones las personas las ven como simples murmuros. Algunas personas como Klause o Yago Ametsukana tienen la capacidad de escuchar las conversaciones de ambas personalidades. Una cosa más, la cual ha demostrado Shime Jamal, es que las personalidades no necesariamente tienen que estar al mismo tiempo dentro del cuerpo de Susumi, ya que en los primeros juegos del Nen, podemos observar que ella va totalmente sola, también con lo que es Bendy, nunca se ha visto interactuar con las dos personalidades mientras iban a cumplir sus misiones. En cuanto a sus poderes, estos llegan a ser demasiado imponentes, y muy complejos de entender, incluso han sido casi imposibles de neutralizar, y gracias a sus habilidades, ha sido puesta como el personaje más poderoso de Mugenri, hasta considerado como un dios. Se conoce que estas capacidades siempre las ha tenido incluso antes de su llegada a Mugenri, aunque hay ciertas dudas con respecto a este dato, debido a que en el momento de llegar a Mugenri varios de los sujetos que trajo el sacerdote, consiguieron aparentemente una nueva habilidad, y esto causa cierta duda si esto se aplica a todas sus capacidades. Entre las habilidades más utilizadas de Susumi, es la reproducción de información, y alteración de hechos. Con esta, le da la capacidad de manipular los recuerdos de las personas, lo que permite crear ilusiones controlando la conciencia de la gente, y alterando lo que perciben. Esto se refleja en sus ataques, en donde crea Danmaku de la nada, y también puede hacer que las balas desaparezcan, y reaparezcan a voluntad. Esto vuelve su pelea un juego de memoria, en el cual tendremos que memorizar la posición de los proyectiles que desaparecen. Junto con esta habilidad, Susumi puede crear libros que contengan los recuerdos y experiencias de una persona al cumplir ciertas condiciones que todavía no son muy claras. Estos libros le permiten reproducir y sobreescribir los recuerdos de una persona. Y para reproducir la memoria de un objetivo, Susumi tiene que leer el libro que contenga sus recuerdos. En cuanto a sobreescribirlos, solo tiene que modificar los diálogos del recuerdo que contenga el libro, y luego mostrárselo a su objetivo. Se menciona que su víctima desaparece en el proceso en el que Susumi enseña el libro, pero realmente lo que pasa en ese instante, es que la persona que le hayan sobreescrito sus recuerdos, es teletransportada al último sitio, o suceso que la víctima recuerda haber estado, y que Susumi no haya borrado. Aunque ella menciona que sí puede borrar la existencia de las personas con su habilidad. Pero esto no solo se limita a personas ajenas, ya que también puede leer libros que contienen sus propios recuerdos para retroceder en el tiempo y alterar los eventos del pasado. Aunque estos libros pueden ser destruidos, y para Susumi sería una molestia, pero ella no tendría mucho problema con eso, ya que tiene la capacidad de regenerarlos fácilmente. Pero cuando usa su habilidad en sí misma, como cuando su memoria se sumerge o rebobina el tiempo, Susumi parece necesitar dormir para hacerlo, como se muestra en su final malo en Evanescent Existen, e Arten Miraculous Sword, y Reactivate Majestical Imperiali. Hablando de forma más profunda de sus capacidades de manipulación de la memoria, en cuanto a sobreescribir, o también llamada, falsificación de memoria. Una de las aplicaciones de su habilidad es lo que ella denomina sobreescribir, la capacidad de reescribir los recuerdos de las personas. Sin embargo, tal aplicación tiene una debilidad. Sobreescribir los recuerdos de un evento no significa que el evento nunca ocurrió, y por lo tanto, las personas pueden recordar lo que se ha borrado en condiciones específicas.
Un ejemplo de la habilidad de falsificación de memoria sería cuando Jame la usó para hacer que Hoaka Shitodo olvidara su brazo. Cuando hizo eso, provocó que el brazo se cortara. Aparentemente es una de las principales funciones que le da a Susumi a esta capacidad. Trace, o búsqueda de la memoria. Esta otra aplicación de su habilidad se le refiere como trace, que Arde describe como la capacidad de reescribir los hechos por sí mismos. También lo utiliza para rebobinar la historia, presumiblemente invirtiendo el tiempo para recopilar información del pasado de forma segura, antes de volver al futuro. Sin embargo, los recuerdos pueden filtrarse desde otras líneas de tiempo, lo que permite a las personas recuerden eventos que en realidad no ocurrieron dentro de la línea de tiempo actual sino en otra. Arde se refiere al fenómeno como déjà vu, y explica que es por esa razón, que debe de tener cuidado con las capacidades de la manipulación de recuerdos, sobre todo del trace. Arde también señala que una gran discrepancia en los recuerdos actuales de una persona, y los recibidos a través de déjà vu, puede conducir a un daño mental muy grave, y es el mayor riesgo de usar trace, para rebobinar el tiempo. Esta es la razón por la que Arde intenta evitar alterar en gran medida el curso de la historia, antes de regresar al presente, especialmente trata de no matar personas, mientras usa la habilidad. Si bien se conoce que todas las personas experimentan un déjà vu, algunas aparentemente tienen un déjà vu más fuerte que otras, como Yago Ametsukana. Además de que hay que tener en cuenta que el efecto de déjà vu no es un resultado específico de la habilidad de Arde, y de hecho es la razón por la que todos recuerdan vagamente todas las rutas posibles de los eventos de arte en Miraculous Sword, Reactivate Majestical Imperialite, y Pagoda Brillante o Castillo de Neblina. Además, debido a que el déjà vu es un fenómeno basado en la memoria, puede ser negado o contrarrestado por la habilidad sobreescribir de Ame. Esto se explica por qué nadie recuerda, o solo recuerda vagamente sus encuentros con Susumi en Reactivate Majestical Imperialite. Otra de sus capacidades aparte de la manipulación de la memoria, sería su grandioso talento en imitar a otras personas, ya que Susumi puede disfrazarse perfectamente como otra persona siempre que conozca cómo luce. Estos disfraces son tan convincentes que es casi imposible ver a través de ellos, hasta el punto en el que se ha comentado que realmente se había convertido en la persona que estaba imitando. Además de copiar la apariencia de una persona, también puede usar las habilidades del individuo que está imitando. Eso sí, Susumi no podrá utilizar esos poderes a la máxima capacidad. No está claro si esta es otra aplicación de sus habilidades de la manipulación de la memoria, o una habilidad separada por completo. Si bien Susumi tiene muchos otros poderes, además de su habilidad primaria y la capacidad de imitar a los demás, pero el problema es que sus otras capacidades nadie puede recordar exactamente cuáles son. La primera aparición de Susumi fue como un jefe oculto en la versión de demostración de Pagoda Brillante o Castillo de Neblina, con poca información de esta. Más tarde, sin embargo, en la versión final, se reveló que era el jefe final oculto en la etapa 6, además del principal antagonista del juego en la etapa Extra Plus. En lo que es Pagoda Brillante o Castillo de Neblina, nos muestran que Susumi, después de ingresar a Mugenri, usando un método desconocido, comenzó a trabajar como informante encubierto tanto para Devanagara, que es la ciudad capital de Mugenri, como también para Dragonfly Castle, mientras que en realidad tenía motivos ocultos y planes para usar sus habilidades para arruinar la vida de Tsubakura. Además de difundir un rumor extraño, el cual Kuroji Shitodo compartió con Tsubakura. En el juego nuestros héroes se encuentran con Susumi, la cual los saluda casualmente, y después revela con alegría sus planes. Tsubakura y Yabusame no están contentos de verla de nuevo, ya que intentó matarlos en el pasado. A lo que Susumi inmediatamente revela que ella es la autora de los rumores para atraer a Tsubakura a su trampa. Después Susumi admite que quiere arruinar la vida de Tsubakura, para verlo sufrir tanto como lo hizo el día que murió su madre. Libran una pelea de Danmaku, y Susumi es derrotada, pero usa uno de sus libros para sobreescribir los recuerdos de los héroes, poniendo en marcha los eventos de la etapa extra. En la etapa extra, son recibidos por Tsurubami Senri, que había regresado del mundo exterior.
Nuestros héroes están sorprendidos de su llegada y empiezan a llenar a Tsurubami con preguntas, mientras que los residentes de Mugenri están confundidos acerca de por qué el sacerdote regresaría tan pronto. Inmediatamente Tsurubami Senri los reta a una batalla en la que nuestros héroes aceptan enfrentarse al supuesto sacerdote. En medio de la pelea, repentinamente se revela que era Susumi disfrazada. En ese momento Susumi está notablemente emocionada por engañar a los héroes, y revela que ha estado jugando con sus cabezas desde el principio, alterando sus recuerdos. Pero eso no detiene a nuestros protagonistas, y deciden continuar el confrontamiento contra Susumi. Después de una intensa pelea, Susumi supuestamente vuelve a ser derrotada. Aunque ella sabía muy bien que ellos todavía no le ganaban, entonces le empezó a exigirle a Tsubakura matarla en ese momento. Él, al escuchar esa exigencia, queda muy confundido y no sabe qué hacer. Pero al no reaccionar a tiempo ante esa declaración, Susumi se da cuenta que Tsubakura no puede hacerlo, entonces nuevamente vuelve a borrar sus recuerdos, e inmediatamente huye sin dejar rastro. Pero, después de estos sucesos, esta vez controlaremos a Susumi. Ella deambulará por Mugenri, recopilando información sobre sus diversos residentes. En el camino, Shinehamal amenaza con matar a muchas de las personas que encuentran, pero Arde constantemente la detiene. Pero su misión será recopilar información por cada ruta que hay en el juego. Para esto usa su habilidad de retroceder en el tiempo, pero ella la utilizará hasta estar satisfecha con recopilar suficiente información. Pero debido a esto Susumi se encontraría con un clon del pasado de ella misma. Este clon decide luchar contra Susumi, pero Susumi es derrotada. El clon borra los recuerdos de la pelea de Susumi, mostrándoles un libro, y desaparece. Aunque eso no le sorprende, ya sabía que esto sucedería, porque lo ha experimentado muchas veces. A pesar de haber borrado el recuerdo de su encuentro más reciente con su pasado, ella sigue con su camino por Senri Shaun Road, esto para encontrar al clon, y seguir recopilando información de cualquiera que encuentren en el camino. En la ruta brillante, Susumi se encuentra con el fanático Senri, y coleccionista de hechizos, Haiji Senri. Shinehamal y Haiji conversan brevemente sobre la estética y las batallas de Spell Cards, donde aprenden brevemente sobre el origen del sistema de cartas de hechizo. Haiji sospecha que Susumi puede ser natural en la creación de las Spell Cards, y desafía al informante por ellas. Haiji pierde, y Susumi sigue adelante. En la ruta Hase, Arde explica a Shinehamal que son los dioses y celestiales de Mugenri, mientras le explica Yago a Metsukana, el dios de la herrería, que escuchaba la conversación, se sorprende. Yago revela que puede escuchar a ambas almas dentro de su cuerpo. Mientras están hablando, Yago, en medio de la conversación, se entera que Susumi se la ha pasado reiniciando la historia una y otra vez. Le intenta preguntar cuál es su objetivo haciendo eso. Susumi se niega a explicar sus propósitos, lo que llevó a Yago a desafiarla a un duelo. Pero Yago pierde, y en cambio, es obligado a guardar silencio sobre Susumi. En la ruta neutral, Susumi se encuentra con Xenoa, la cual estaba esperando que aparecieran los nuevos sacerdotes Senri, los que serían nuestros protagonistas, y lucharan contra ella. Impresionada de que Susumi lograra llegar hasta aquí incluso con la guerra en curso, Xenoa decide luchar contra ella. Susumi la reconoce debido a que ella trabaja en el casino de la capital. Además, durante la pelea se da cuenta de que es inmortal. Después de su duelo, Xenoa reconoce las habilidades de Susumi, y Arde decide investigar más tarde a Xenoa. Después de luchar contra Xenoa, Susumi se encuentra con Tsurubami. Pero Susumi ya conoce ese truco, e inmediatamente señala que es la Susumi del pasado disfrazada. Cansada todo el fastidio que le provocó, Shinehamal ataca inmediatamente al impostor, en lugar de seguirle el juego. Después de derrotarla, Susumi del pasado deja caer su disfraz de Tsurubami, y continúa con el confrontamiento. Pero la Susumi de su pasado es derrotada, y Jamee decide borrarla. Una vez ya eliminada, Jamee se va a descansar después de que Arde afirma que todo lo que ha hecho fue por sed de su venganza, y deja a Arde a cargo del cuerpo.
Después de mandar a dormir a Jame, Susumi desaparece. Y por el momento esto es lo último que se supo de ella, pero como mencioné, los 3 primeros juegos se actualizaron para añadir a Susumi, y esto nos mostró que la primera aparición cronológica de Susumi fue en Reactived Majestical Imperialite, en donde Arde y Jame supuestamente resolvieron el incidente que estaba ocurriendo en ese momento, mientras recopilaban información, además de que Bendy también aparece por primera vez durante el final, revelando que es la que comanda a ambas personalidades. En cuanto a su presencia en los 2 primeros juegos, se debe a que ella utiliza su habilidad para viajar a eventos anteriores, con el objetivo de recopilar información. En estos juegos solo veremos a Jame cumpliendo el objetivo principal, ya que las habilidades de Arde son incapaces de viajar a los recuerdos del pasado, pero Jame ocasionalmente menciona las opiniones de Arde sobre el mundo de Mugenri. En lo que es Seven-Scented Systems, era encontrar al verdadero Tsubakura, aunque también era recopilar información del incidente. Jame viajando a través de los espacios, accediendo a los recuerdos de los que estaban presentes en ese evento, hasta jurando matar a todos los que había conocido en su camino. Y no lo hizo en ese momento porque estaba demasiado cansada, o desinteresada en acabar con todos ellos. En cuanto al segundo juego, Earthed Miraculous Sword, el objetivo de Jame era nuevamente recopilar información, y tener sus propios recuerdos del incidente. Durante su transcurso, estuvo alrededor de Mugenri, mientras se quejaba de varias cosas. Tampoco mató a nadie durante su viaje ya que Arde le dijo que era un riesgo. Algo que hay que tener en cuenta del nombre de Susumi, es que esta posee una relación con una especie de pájaro, como otros personajes del Enen. Esto es importante, ya que se sugiere que uno debe ser lo suficientemente digno para ostentar este título, siendo alguien con una gran importancia en el mundo de Mugenri, por razones desconocidas. Esto es aparentemente mencionado por Tenkai Suifen, la cual explica como tal. Pájaros son aquellos que vuelan por los cielos, y estos destacan naturalmente por encima del resto de la población. Entonces su nombre completo es Susumi Kusu. Su nombre, Susumi, está compuesto por el kanji, Susume, que significa gorrión. Este tipo de ave, también llamado pardal, o chilero, es una especie de ave paseriforme, la cual son un gran orden de aves que abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo. Los paseriformes se conocen comúnmente como pájaros, y a veces aves cantoras, o pájaros cantores. Los gorriones están adaptados al hábitat urbano hasta el punto de ser el pájaro más frecuente y conocido en esas áreas, aunque en términos absolutos, realmente hay otras aves más comunes como el pinzón. Actualmente viven como comensal del ser humano. Esto es la forma de interacción entre dos especies en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Es originario de Eurasia y el norte de África, pero actualmente se encuentra distribuido en zonas urbanas por las zonas templadas de casi todo el mundo, pues ha sido introducido por el ser humano en el resto de los continentes, a excepción de la Antártida. Y el kanji, mi, que significa serpiente. Este significado de serpiente se puede derivar en las 12 ramas terrestres, el cual es un sistema numérico cíclico, de 60 combinaciones, de 2 ciclos básicos, los 10 troncos celestiales y las 12 ramas terrenales. Este sistema de calendario tradicional chino se utiliza como una forma de numerar los días y los años, no solamente en China, sino que también en otras naciones del Oriente Asiático lo utilizan, como Japón, Corea y Vietnam. El sistema sexagenario de igual forma tiene una gran importancia en la astrología china. En cuanto a su apellido Kusu, el primer kanji, Kuni, se traduce como país, mientras que el segundo kanji, Su, se traduce como señor. Estos dos significados pueden hacer referencia al ave que está en su nombre, lo que es el gorrión. Como antes mencioné, estos viven en ciudades cómodamente, en donde obtienen beneficios sin dar nada a cambio, convirtiéndose en los señores de los países.
aunque también hay que tener en cuenta las otras personalidades, porque poseen su propio nombre. Pero algo peculiar es que los nombres de las alteraciones se les relaciona con un término extraño, el cual es monad. Aún no se sabe muy bien qué relación hay en los nombres y la palabra monad. Pero ese término comúnmente se utiliza en lo que es las matemáticas informáticas, en la cual es una estructura que representa cálculos definidos como una secuencia de pasos. Un tipo de dato con una estructura monad define lo que simboliza en un bloque de código, o anida funciones del mismo tipo. Esto le permite al programador crear tuberías informáticas que procesan datos. Aunque esto realmente es una simple especulación de mi parte. La primera es monade, 2, y se le relaciona como Sinejamal, o Jamé para abreviar. Jamal puede derivarse de la estrella Jamal, la estrella más brillante de la constelación de Aries. El segundo es monade 1, y al cual le pertenece Arde, también apodada Ardei. Aunque hay unas cuantas dudas con su nombre, debido a que no se sabe si Ardei pueda referirse a Ardi, un antiguo homínido de la especie Ardipithecus ramidus. Es un tipo de homínido, probablemente un hominino, y quizás un ancestro del ser humano. En el cual tiene el término Ardi, que significa suelo. Aunque el significado con más coherencia para Arde puede derivarse de Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro. La tercera alteración la conocemos como Benni, su verdadero nombre se desconoce actualmente. Pero Benni puede derivarse de Benetnasch, la cual es la tercera estrella más brillante de la constelación de la Osa Mayor. En cuanto a su diseño, si bien Susumi posee múltiples accesorios en ella, yo solo diré los más importantes. Como sería el símbolo en su ropa, el cual cambia de posición. Este accesorio ocular similar al ojo Senri, aunque con diferentes colores. Comúnmente el símbolo del ojo se usa para sujetar las telas con alfileres cuando se usa como capa, y se sujeta a la chaqueta cuando no cumple esa función. Se desconoce si este símbolo tiene otra función aparte, aunque parece no tener mucha importancia. En cuanto a su otro accesorio, sería el Monas hieroglífica. El cual es un símbolo esotérico creado y diseñado por John Dee. Este fue un notorio matemático, astrólogo, ocultista, navegante, imperialista, y consejero de la reina Isabel I. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. Reconocido por su erudición, fue invitado a disertar sobre álgebra en la Universidad de París. Entonces John Dee creó un libro en el cual le daba una explicación y significado a este símbolo. Eso sí, el jeroglífico representa la visión de John, de la unión entre el cosmos, y una combinación de varios símbolos esotéricos y astrológicos. Originalmente, John escribió un comentario acerca del propósito de este símbolo, aunque su ambigüedad y carencia de detalles llevó a la creencia de que John lo estaba empleando únicamente como base para una explicación más detallada y profunda dada por él mismo. Dado que no ha quedado ninguna prueba de esta hipotética explicación, es imposible conocer con seguridad la utilidad de este símbolo. En cuanto a la presencia del Monas hieroglífica en la ropa de Susumi. Este representa su poder, y brilla cuando se usan sus habilidades. También hay una Monas blanca más pequeña en su chaqueta, pero solo se logra ver cuando Ardei está presente. Además, algo peculiar en Pagoda Brillante o Castillo de Neblina, cuando se presenta a Arde, se puede ver una sombra apenas visible detrás de ella, que luego se reveló como Jamé, o Benni vigilando en varios finales. Ya para finalizar hablaré de los personajes con los que más ha interactuado. Tsubakura en Raku. Susumi, como sabemos, tiene una obsesión enfermiza con Tsubakura, y sarcásticamente le dice cumplidos como maestro Tsubakura, y el mayor prodigio de toda la historia, bromeando, y amenazándolo todo el tiempo. A cambio, Tsubakura tiene miedo de las tendencias sádicas, y la personalidad cursi de Susumi.
Además, Susumi está demasiado encantada atormentándolo, y quiere usar sus poderes para arruinar la vida de Tsubakura, con el fin de hacerlo desesperar tanto, como se sintió el día que murió su madre. Kuroedi, el humano artificial. Como sabemos que Tsubakura contribuyó a la creación de Kuroedi, aunque no del todo. El otro participante en su creación fue la mismísima Susumi. Esto se reveló en Pagoda Brillante o Castillo de Neblina, en donde Susumi nos menciona que Kuroedi trabaja para ella, y le dio la orden de matar a Tsubakura. Kuroedi cuando se topa con Susumi le comenta que no puede matarlo, entonces Susumi de forma algo indirecta le menciona que Tsubakura es su padre, y ella fue fruto del amor entre ellos. Kuroedi al enterarse de eso entra en conflicto e intenta luchar contra Susumi, para librarse de ella, aunque sus esfuerzos son en vano. Se cree que después de eso Kuroedi aún trabaja para Susumi, pero aún sigue dispuesta a rebelarse contra ella. No se sabe cómo participó Susumi en la creación de Kuroedi, pero tal vez esto sea gracias a su habilidad de la manipulación de la memoria. Yabusame Hounen. A Yabusame no le gusta Susumi, ya que ha estado en sus sádicos juegos mentales, además que es la mejor amiga de Tsubakura, y no le agrada la obsesión de Susumi, que tiene con él. Algo curioso que tiene Yabusame, con Susumi, es que las habilidades de esta última no le afectan por completo, debido a que a pesar de que le sobreescriban sus recuerdos, esta los conserva. Incluso cuando Susumi usa sus poderes con Yabusame, estos se debilitan. Se menciona que puede deberse a su naturaleza multidimensional. Pero hay un problema con eso, ya que al ser resistente, o inmune a sobreescribir, porque está implícito que si era asesinada mientras Susumi usaba Trace, su muerte sería permanente. Hermanos Shitodo. Tampoco les gusta Susumi, y prefieren no involucrarse en los sádicos juegos mentales de Susumi. Por otro lado, Susumi quiere matarlos, creyendo que la vida de Tsubakura se arruinará un poco si los Shitodos mueren. Taira no Fumikado. Susumi informó a Fumikado, con anticipación sobre el agujero que luego aparecería en la barrera de Mugenri, que se convirtió en un factor clave en el plan de avivamiento de Fumikado, y condujo a los eventos de Reactivate Majestical de Imperialid. Fumikado le llama el informante encubierto de la capital. Tsurubami Senri. Se da a entender que podría haber una relación entre Susumi y Tsurubami. Debido a que Susumi pudo disfrazarse de Tsurubami, en Pagoda Brillante o Castillo de Neblina, con el disfraz casi perfecto en la medida en que Susumi podía usar la habilidad de Tsurubami, temporalmente, pero no dominarla. Sin embargo, cuando Susumi viajó a través de los recuerdos del pasado para encontrarse con Tsurubami, durante los eventos del primer juego del Ennen, Tsurubami no tenía idea de quién era.